Hermanos y hermanas, bienvenidos a la programación del día de hoy. El racismo y la discriminación no es un cuento. Hoy un programa dedicado a conocer la trayectoria y el trabajo del Viceministerio de Descolonización, Despatriarcalización a través de la Dirección General de Lucha contra el Racismo y toda forma de discriminación. En esta ocasión vamos a tener la participación del hermano Ibar Villarruel Achá, que es director de esta dirección. Ibar, bienvenido a nuestra programación del día de hoy. Muchas gracias, estimado René, por la invitación. Estamos aquí prestos para poder informar justamente a la población a través de este programa que es importante, sobre todas las acciones que estamos encaminando desde esta dirección tan importante para el Ministerio de Culturas. Ibar, en principio quizá conocer parte de su trayectoria de usted, ¿dónde nació? Bueno, yo soy oriundo del municipio de Tiraque, del departamento de Cochabamba. Tiraque es una de las provincias más jóvenes del departamento. Se encuentra ubicado en el Valle Alto, forma parte del Valle Alto, a unos 60 kilómetros de la ciudad de Cochabamba, por la carretera antigua justamente a Santa Cruz. Y es como le decía, es un valle de cabecera de valle donde existe mucha producción de hortalizas, papa, y tiene abundante agua, justamente bendecido por la madre tierra en este sentido. Entonces es para nosotros, es para mí en particular un gran placer haber nacido en esta tierra tan linda, que es productiva y que muestra justamente la producción de Cochabamba y la contribución que hace hacia Bolivia, ¿no? Dentro de su vida, Ibar, ¿sus padres viven todavía? Sí, tengo la fortuna de que mis padres están, por supuesto, de buena salud, viviendo. Ellos, como muchas personas en Bolivia, son trabajadores, ¿no? Trabajadores del volante, en el caso de mi papá. Mi mamá es parte del servicio de salud, en un centro de salud allá en Tiraque, justamente. Y somos oriundos, efectivamente, de Tiraque, de este municipio, con gran apego y cercanía también al trópico de Cochabamba, puesto de que mis abuelos y también mis papás han estado vinculados a la producción de la hoja de coca, de los cítricos, en la década de los 80, 90, ¿no? Muy cercanos también. Entonces, desde esa perspectiva hemos tenido también mucha cercanía a este escenario que se tenía de los conflictos por tierra, esos conflictos también por el tema de la coca, ¿no? Entonces he visto en carne propia a través de mis abuelos, de mis papás también, cómo en un determinado momento el Estado ha generado este tipo de crisis en la década de los 80 particularmente, ¿no? Con esa política de coca cero, y se ha generado mucha violencia. Entonces, de ahí justamente son mis padres, ¿no? Amigos televidentes, estamos conociendo parte de la vida, la trayectoria de Ibar Villarruel Achá, que es director general de la Dirección de Racismo y toda forma de discriminación. Esta dirección que pertenece al Viceministerio de Descolonización y Despatriarcalización del Ministerio de Culturas. Ibar, su infancia, ¿cómo ha sido en el área rural? ¿Ha sido dura? ¿Ha sido fácil? Bueno, en la época del colegio, perdón, en este caso de la escuela, de la infancia, he tenido la suerte de yo vivía en el centro poblado de Tiraque, en el municipio, y he tenido la oportunidad de tener escuela cercana, a diferencia de muchos de mis compañeritos, ¿no? De la escuela que vivían en las comunidades aledañas al centro poblado y por supuesto que venían caminando 5, 6, 7 kilómetros, que consistía en 1 hora o hasta 2 horas de caminata, ¿no? Yo he tenido la fortuna, digo, porque me quedaba a un par de cuadras. Tenía una escuela, en ese entonces me acuerdo, las escuelas y los colegios estaban separados por género. Habían escuelas de varones y habían escuelas de mujeres. Entonces yo estaba en la escuela Paulino Siles, que era de varones justamente, y he cursado ahí mis cursos iniciales. No había kinder ni pre-kinder en mi municipio, entonces hemos ingresado directamente a primero básico, que entonces se conocía así, y hemos tenido la dicha de poder estudiar justamente todo el ciclo escolar y también parte del ciclo del colegio, ¿no?
En la parte ya de la educación secundaria estaba en un colegio que se llama en realidad Juan José Carrasco, que es un colegio de convenio con la Iglesia Católica justamente, de Fe Alegría, que ha contribuido grandes enseñanzas también en su entonces para una educación continua y de mayor calidad, ¿no? Entonces, ya el colegio ha sido de ambos sexos, hombres y mujeres, entonces ahí sí hemos podido compartir ya esos cambios que de alguna manera se han ido dando en el tema de la educación, ¿no? Su cambio del área rural seguramente a la ciudad para ingresar a la universidad ha sido tal vez algo difícil. Después de concluir justamente el colegio, porque toda mi vida hasta he estudiado en Tiraque, como muchos padres me han impulsado para que obviamente pueda contribuir y seguir desarrollando y creciendo en la vida profesional. Con ese apoyo de parte de mi familia, pude hacer mi primera migración, ¿no?, a la ciudad de Cochabamba, para ingresar a la Universidad Mayor de San Simón y poder estudiar una carrera. Ese cambio para mí en lo particular ha significado varios desafíos, ¿no?, varias reflexiones, varias crisis, porque primero separarse de la familia, separarse de un entorno rural, en el campo, en la provincia, pues la convivencia es totalmente diferente que en una ciudad, ¿no? Por ejemplo, el peligro, ¿no?, que puede haber a los asaltos, no hay colaboración, ¿no? No te conoces con la gente prácticamente en la ciudad, generas una especie de individualismo. Entonces, en el cambio, estás caminando en el río, en las montañas, y te saludas y te conoces con gran gente, con gran cantidad de la población. Ese ha sido un primer cambio significativo, ¿no? Después he tenido algunas experiencias no tan agradables justamente cuando ingresaba a la universidad y habían compañeros de la universidad que me preguntaban en qué colegio había estudiado, ¿no? Entonces, a partir de eso ya te segmentaban, te decían, este es de un colegio privado, este es un colegio privado, este es de la zona sur, este es de la zona norte en Cochabamba. La zona sur es la población más, digamos que más humilde, más pobre. En cambio, la zona norte es la zona más privilegiada allá en Cochabamba. Y yo les decía, no soy ni de la zona sur ni del norte, yo soy de Tiraque, del campo. Y eso me dejaba en peor circunstancias, digamos, porque inmediatamente de donde tenían ellos, se referían de dónde era y dónde había estudiado, ya me calificaban. Y entonces existía como que un proceso de dominación y de discriminación justamente, ya indirectamente por el solo hecho de dónde había nacido, ¿no? Entonces, esos elementos son los que recuerdo, pero hay un dicho también que me parece bien interesante, porque te decían, en esta parte de los estereotipos, donde te decían, pero tú no pareces de Tiraque, ¿no? Tú no pareces. Y yo les decía, ¿cómo tengo que ser para parecer de un pueblo, de Tiraque? Entonces, ya eso me ha hecho entender de que justamente existen muchas diferencias, existen esquemas, existen parámetros mentales justamente en la población boliviana, porque no todos, digamos, en calificar y en valorar. Te preguntan algunas cosas para ya identificarte cuánto valor y cómo te van a tratar, digamos, ¿no? Entonces, esas son algunas experiencias que he estado sintiendo ahí en la universidad los primeros años, ¿no? ¿Ese cambio le ha significado tal vez tener actos de racismo, de discriminación, que tal vez lo haya vivido a profundidad? Sí, por supuesto. Estas experiencias se han ido dando a lo largo de toda la universidad, por supuesto, ¿no? Pues, donde, a diferencia de otros compañeros de la universidad, que ellos ocultaban un poco su origen, ocultaban justamente su identidad para no sufrir estos tipos de discriminación. Entonces, sí, efectivamente se ha sufrido, digamos, ese tipo de hechos, y todo depende de cómo lo vas tomando, con qué actitud, ¿no?
porque en este proceso de discriminación existe quienes discriminan y quienes se sienten discriminados, pero cuando uno se siente orgulloso justamente de sus raíces, de su identidad, de su procedencia, entonces esa calificación que te puede hacer un compañero, alguien tratando de discriminarte, lo puedes superar fácilmente, ¿no? Lo puedes superar fácilmente y bueno, es justamente esas experiencias vividas las que nos han hecho fortalecer y sobre todo revalorizar más todavía esta identidad. Entonces yo me considero justamente un boliviano que viene del campo, mis padres son de habla quechua, mis abuelas las dos son de Pollera, entonces estoy absolutamente orgulloso de aquello y todos los valores que nos han inculcado en esta cultura, la cultura quechua, entonces son las que le ha sucedido. Esos actos de racismo, discriminación que usted ha sufrido, le han servido para ser más boliviano y ser más consciente de dónde venimos. Sí, me ha servido para entender de que existe en Bolivia muchas diferencias, ¿no? Muchas diferencias culturales, pero que esas diferencias debemos saberlas valorar, porque eso es justamente lo que nos identifica y nos particulariza como bolivianos. Porque si fuéramos una sociedad homogénea, donde no exista identidades culturales, no existen los idiomas, no existe la pluralidad que tenemos, seríamos muy pobres, yo digo, ¿no? Entonces, me ha ayudado justamente a reivindicar y fortalecer esta convicción de que nuestra diversidad es lo mejor que tenemos en esta vida, ¿no? Es lo mejor. Así que me ha ayudado a fortalecer esa convicción como boliviano de que nuestra diversidad es nuestra fortaleza, ¿no? En el caso de Bolivia. Ahora, Ibar, el Estado plurinacional ha sufrido varios hechos lamentables, un golpe de Estado, y aquello ha significado al cierre del Ministerio de Culturas. ¿Qué opinión le merece ese cierre de este ministerio? El cierre del ministerio es una acción muy simbólica, muy apuntada justamente porque representa la condición de la pluralidad que tiene Bolivia, la sociedad y el Estado. Entonces, eliminar justamente el Ministerio de Culturas y Turismo el 2019, el 2020, en un gobierno además inconstitucional, en un gobierno no legítimo, en un gobierno que no ha surgido de la votación de los bolivianos, significa que en Bolivia no hemos avanzado lo suficiente en algunos sectores muy conservadores que rechazan y reniegan justamente de esta pluralidad que tenemos en Bolivia, ¿no? Entonces, por eso decía que es un acto bien simbólico, porque al eliminar están ocultando esa realidad de que Bolivia es plural, de que Bolivia tiene culturas, ¿no? Entonces, de esa manera han tratado de enterrar nuevamente y esconder esa condición que tiene Bolivia, que ha sido ocultada en la época colonial y también ha sido ocultada, por supuesto, en la época de la República en Bolivia, ¿no? Bien, estamos conociendo parte de lo que es la trayectoria, la vida de Ibar Villarruel Achá, director general de la Dirección de Lucha contra el Racismo y toda forma de discriminación. Vamos a cerrar este primer bloque con música y luego retornamos al segundo bloque. Sabor a tierra mojada, tus ojos color de miel, gotas del panal. Eres como una mañana llena de sol. Como la rueca que gira, sabes bailar. Entretejidas tus trenzas quieren volar. Tu cuerpo embruja la danza del caporal. Yo
Cholita, déjame entrar en tu alma, Cholita, déjate amar. Déjame probar las uvas de tu parral. Cholita, déjame entrar en tu alma, Cholita, déjate amar. Déjame saciar mi sed en tu manantial. Cholita, déjame entrar en tu alma, Cholita, déjate amar. Quiero ser el jardinero de tu rosal. Cholita, déjame entrar en tu alma, Cholita, déjate amar. Cholita, déjame ser tu felicidad. Sabor a tierra mojada, tus ojos color de miel, gotas del panal. Eres como una mañana llena de sol. Como la rueca que gira, sabes bailar. Entre tejidas tus trenzas quieren volar. Tu cuerpo embruja la danza del caporal. Cholita, déjame entrar en tu alma, Cholita, déjate amar. Déjame probar las uvas de tu parral. Cholita, déjame entrar en tu alma, Cholita, déjate amar. Déjame saciar mi sed en tu manantial. Cholita, déjame entrar en tu alma, Cholita, déjate amar. Quiero ser el jardinero de tu rosal. Cholita, déjame entrar en tu alma, Cholita, déjate amar. Cholita, déjame ser tu felicidad. Somos iguales ante la vida. Convivamos sin racismo ni discriminación. Somos el que siente y el que no está. Retornamos al programa El racismo y la discriminación no es un cuento. Hoy estamos con el director general de lucha contra el racismo y toda forma de discriminación, el hermano Ibar Villarroel Achá. Con el gobierno golpista, como decíamos, se ha cerrado el Ministerio de Culturas, pero hoy se hace la apertura en este nuevo gobierno, pero ya con otra visión, la visión de la descolonización y la despatriarcalización. Este es un trabajo que se está emprendiendo a través del ministerio. Es bastante importante justamente lo que acabas de mencionar, estimado René, de que en este nuevo ciclo, digamos, de fortalecer ya con un gobierno constitucional, democrático y legítimo, donde la población boliviana recupera nuevamente la democracia a través de un proceso electoral, se va configurando nuevamente desafíos importantes, ¿no? 2019-2020 se ha demostrado nuevamente que en Bolivia sigue existiendo desigualdades, como decíamos anteriormente, y esas desigualdades, esas asimetrías, esas diferencias, las han usado para generar una convulsión social, una crisis y ocultar justamente esta pluralidad.
Entonces, en ese sentido, ya con este nuevo mandato constitucional que ahora se vuelve política de Estado y se vuelve institución, que es el tema de la descolonización y despatriarcalización, es importante justamente referir de que si bien Bolivia es un país soberano, es un país que tiene su constitución, sus leyes, democrático, ha existido desde la independencia todavía procesos de dominación, de coloniaje interno. O sea, hay todavía sectores privilegiados que manejan muchos recursos en el país que no se sienten bolivianos, o por lo menos no reconocen y no valoran esa pluralidad en Bolivia, ¿no? Entonces, yo en lo particular pienso de que apostar de que a partir de la descolonización y despatriarcalización vamos a construir justamente una Bolivia más justa, más democrática, menos racista y mejor todavía cero discriminación, yo creo que es la mejor apuesta que se ha podido hacer. Entonces es muy valorable que el Ministerio de Culturas ahora sea de descolonización y despatriarcalización y pues ya le da un sentido muy importante y relevante para ir a aquel aspecto muy estructural para cambiar justamente el mismo Estado y a la misma sociedad de educación con este enfoque de descolonización y despatriarcalización. Entonces, muy buena política que se ha aportado y se ha construido justamente desde el presidente Lucho y el vicepresidente David, ¿no? Ahora, se está empezando de cero en el ministerio y nuevamente también en el viceministerio, pero ¿cómo se ha encontrado, Ibar, la dirección de racismo? Se está empezando de cero. Bueno, la Dirección General de Lucha contra el Racismo y toda forma de discriminación es una dirección nacional que ha sido creada con la Ley 45 contra el racismo y discriminación como parte de la institucionalización y de la política que en ese entonces el presidente Evo ha establecido para luchar contra este flagelo humano que es el racismo y la discriminación. Recordemos de que el 2008 se ha suscitado justamente hechos muy lamentables en la ciudad de Sucre, ¿no? Donde se han generado hechos de discriminación, de flagelo, de mellar la dignidad a más de 50 hermanos campesinos principalmente de los municipios de áreas rurales. A partir de entonces es que se ha generado esta gran discusión y se ha traducido en la ley y la dirección justamente es digamos que la instancia estatal pública que tiene y privilegia justamente la generación de políticas para prevenir, para luchar contra el racismo y discriminación. Ha sido interrumpido porque el Ministerio de Culturas, de donde es parte esta dirección, ha sido eliminado. Entonces, en ese contexto, toda la institucionalidad que se va construido en 10 años, el Registro Nacional de Denuncias, todas las políticas para prevenir, el trabajo que se han hecho con las unidades educativas, con los estudiantes, con los gobiernos autónomos, todo ha sido, digamos, disminuido y es más, en el gobierno inconstitucional justamente esta dirección se ha limitado, en realidad no ha hecho ninguna acción. No había acciones preventivas, mucho menos de lucha, porque el mismo gobierno estaba promoviendo actos de discriminación, estaba tolerando a grupos paraestatales justamente que generaban convulsión social y un control como que policial hacia las poblaciones más vulnerables, más populares. Entonces, por supuesto que hemos encontrado una dirección, ya cuando ha nacido nuevamente el Ministerio de Culturas, una dirección donde ha desaparecido la documentación, la información, no se han continuado con las políticas nacionales. Entonces, muestra clara de cómo se ha manejado el Estado por un gobierno inconstitucional. Es una muestra de que no les ha interesado en absoluto seguir con este tipo de políticas, porque obviamente les incomoda, ¿no? Entonces, hemos encontrado una dirección nacional que la hemos vuelto a armar absolutamente de cero, ¿no? Con el compromiso de nuestras autoridades, nuestra ministra Sabina Orellana, nuestro viceministro Pelagio Condori, han estado siempre con la convicción de reinstitucionalizar, retomar y nuevamente encaminar este conjunto de
de tareas que son fundamentales para Bolivia, de luchar contra el racismo y discriminación, esta vez con un enfoque más fuerte que es respetando la pluralidad de nuestras culturas, con el enfoque de descolonización y despatriarcalización, ¿no? Y ahora, para que la población pueda conocer cómo está conformado su dirección al interior mismo. La Dirección General de Lucha contra el Racismo y toda forma de discriminación es parte del Viceministerio de Descolonización y Despatriarcalización, del Ministerio de Cultura. Está conformado por 3 equipos, ¿no? Internamente, un primer equipo conformado por la Unidad de Prevención, y es importante el enfoque justamente preventivo que hay que dar a los hechos de discriminación. Es importante trabajar en el cambio de actitud, en la sensibilización, y es por eso que se hacen acciones, actividades en el ámbito educativo, con los maestros, con la formación de los estudiantes, con la propia formación de profesionales que tiene que ver con el sector de magisterio, policía, los propios servidores públicos, el cambio de actitud y por supuesto la difusión constante y permanente del derecho a la igualdad y no discriminación, y eso se hace a través de la socialización de la Ley 45, ¿no? Entonces esta unidad se encarga de todo ese proceso a nivel nacional de generar concientización y sensibilización. Una segunda unidad dentro de la dirección se está encargando de hacer la lucha justamente contra la discriminación, y tiene que ver con que los actos que ya son cometidos por racismo y discriminación son registrados por esta dirección, y es una de las principales tareas hacer el seguimiento para que este hecho de discriminación, si ha sido cometido en un ámbito administrativo, digamos, es decir, en una alcaldía, en un centro de salud, en la defensoría, en algún ministerio, en alguna institución pública, la autoridad sumariante de esta institución pública pueda hacer la investigación, la administración, la sustanciación de este trámite disciplinario y dar alguna sanción a aquel servidor público que ha maltratado a la población, ¿no? Ha generado un hecho de discriminación o de racismo. Entonces eso permite justamente la Ley 45, y esta Dirección de Lucha contra el Racismo se encarga de hacer ese seguimiento a nivel nacional. También hacer seguimiento a los hechos de discriminación que son flagrantes, que se cometen ya entre particulares, fuera de las instituciones públicas. Entonces, ese tipo de hechos, dependiendo de la gravedad, se hace también el seguimiento, el registro, por supuesto, y si es necesario, se hace el impulso también a través de la policía y la fiscalía para que se pueda generar ya en este caso, una sanción penal, ¿no? No nos recordemos que justamente la Ley 45 prevé de que, y tipifica en realidad, de que el racismo y discriminación son delitos en Bolivia, ¿no? Entonces, al ser delitos, están penados por ley, y entonces la gente que genera un hecho de discriminación puede llegar a la cárcel, ¿no? Eso también, y de eso se carga esta dirección, ¿no? Y esta unidad en particular de lucha contra el racismo. Y finalmente tenemos un tercer equipo que se encarga de poner en vigencia todas las conclusiones, acuerdos, recomendaciones y las resoluciones del Comité Nacional de Lucha contra el Racismo y toda forma de discriminación, que es un espacio de alta pluralidad, alta representación, porque participan más de 60 instituciones a nivel nacional, que se reúnen mínimamente 2 veces al año y toman decisiones justamente para construir políticas públicas en Bolivia, ¿no? Ahora, Ibar, si bien la descolonización y la despatriarcalización es una política de Estado, ¿cuál es la visión con la cual se está trabajando desde su dirección? Tenemos la convicción de que en Bolivia la política contra el racismo se ha inaugurado con la Constitución, ha refrendado varios tratados y convenios a nivel internacional anteriormente, y ya con la Ley 45 se ha vuelto política de Estado institucionalizada, porque existe una institución, existe un Comité Nacional de Representación Plural, existe la dirección que ejecuta y opera las decisiones, el Ministerio de Cultura es el sostén y la dirección
política, social, económica de toda esta política nacional de lucha contra el racismo, y el enfoque que se le está dando es justamente de que tenemos que pasar de lo formal al ejercicio de derechos. Entonces ya hemos reconocido el derecho a la igualdad y hemos reconocido el derecho a la no discriminación, ahora tenemos que concurrir y pasar justamente a ejercer plenamente estos derechos en todos los ámbitos. Y de ahí la importancia de trabajar en dos sectores principalmente. Es identificar dónde se están generando los mayores hechos de discriminación y racismo en Bolivia, y eso es fruto de un diagnóstico, análisis que estamos realizando justamente en esta coyuntura, ahora elaborando nuestro plan nacional justamente para la prevención y lucha contra el racismo, y es importante justamente ese análisis. Y por supuesto trabajar y fortalecer con las propias poblaciones en situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces ese es el enfoque, es la dirección que le estamos trabajando, y estamos en un ciclo del 2010 a la fecha, ha pasado ya más de 10 años de aprobación de la Ley 45. Entonces es importante para nosotros hacer una mirada, una evaluación hacia atrás de qué cosas se han implementado, qué cosas se han cumplido, y relanzar justamente un nuevo ciclo, una nueva política. No se trata de borrar lo anterior, sino de fortalecerla, ampliarla, crearle más mecanismos para apuntar y revitalizar justamente la política de racismo, de lucha contra el racismo y discriminación que tenemos en Bolivia, ¿no? Entonces, de ahí se están preparando un montón de instrumentos técnicos legales para justamente lanzar este nuevo ciclo de la política contra el racismo. Bien, hermanos, estamos conociendo lo que es la Dirección de Lucha contra el Racismo y toda forma de discriminación. Vamos a cerrar este bloque con un tema musical y luego retornamos para hablar sobre la Ley 045 y el Comité Nacional de Lucha contra el Racismo y toda forma de discriminación. Una pausa y ya volvemos. Corazón, ¿por qué te alejas de mí? dime corazón, ¿Por qué te alejas de mí? Andas diciendo que fui poca cosa para ti. Andas diciendo que fui poca cosa para ti. duele saber Que te burlaste de mí. duele saber Que te burlaste de mí. Salai, sí, 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 es así. Tú te burlabas solo de mí. Sí, 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 es así. Tú te burlabas solo de mí. ¡Qué lindo! Dime corazón, ¿Por qué te alejas de mí? dime corazón, ¿Por qué te alejas de mí? Andas diciendo que fui poca cosa para ti. Andas diciendo que fui poca cosa para ti. duele saber Que te burlaste de mí. duele saber Que te burlaste de mí. Salai, sí, 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 es así. Tú te burlabas solo de mí. Sí, 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 es así. Tú te burlabas solo de mí.
piedra y el río, el cielo, la flor. Somos uno con los demás. El lobo, el cordero y el mismo Dios. Somos iguales ante la vida. Convivamos sin racismo ni discriminación. Somos el que siente y el que no está. Bien, hermanos, retornamos a la programación. El racismo y la discriminación no es un cuento. La Ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación está en su plena aplicación. Pero a mérito de esta situación, se tiene el Comité Nacional de Lucha contra el Racismo y toda forma de discriminación. ¿Cuál es su función? ¿Quiénes participan en este comité, hermano Iván? Efectivamente, como ya estábamos señalando, querido René, la Ley 45 inaugura la Política Nacional de Prevención y Lucha contra el Racismo en Bolivia, ¿no? Y en esta perspectiva, esta política crea un mecanismo de coordinación a nivel nacional que lo ha denominado Comité Nacional contra el Racismo y Discriminación, en la cual participan son 8 ministerios que participan los 4 niveles de gobierno autónomos, es decir, los 9 de gobiernos departamentales, el gobierno regional del Gran Chaco, los gobiernos indígena, original campesinos representados por la CONAIOC, que es su coordinadora, y los más de 338 municipios que tiene Bolivia también a través de sus representantes, que es la Federación de Asociaciones de Municipios de Bolivia, FAM Bolivia. Participan también los otros órganos de Estado, ¿no? Entonces el órgano judicial a través del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral, la Asamblea Legislativa Plurinacional a través de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y la Policía Boliviana de manera directa. Todas esas instituciones públicas. También y fundamentalmente participan las propias poblaciones que sufren de discriminación a través de sus representaciones, de sus organizaciones nacionales. Entonces tenemos a las organizaciones de las naciones y pueblos indígenas, originarios campesinos de Bolivia, representadas a través de sus 5 organizaciones matrices del Pacto de Unidad, principalmente. Tenemos a las diferentes poblaciones con personas con discapacidad a través de sus federaciones nacionales, sus representantes de cada uno de los tipos de discapacidad, en este caso, los colectivos TGDBs. Tenemos también a las personas adultas mayores, a la Federación de Estudiantes de Secundaria. Finalmente tenemos a un conjunto de instituciones de la sociedad civil que defienden los derechos humanos. No son instituciones privadas, ONGs, fundaciones que trabajan en la defensa. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos, por decir algo, instituciones tan importantes como Comunidad de Derechos Humanos y muchas de ellas que trabajan en pro de los derechos humanos. La Defensoría del Pueblo y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos también son miembros en calidad de observadores y apoyo técnico también al comité. Entonces es una representación bastante amplia, es la única hasta donde conozco que tiene una representación tan plural, más de 60 miembros a nivel nacional que se reúnen 2 veces mínimamente al año. Y justamente se reúnen porque tienen la misión de diseñar, aprobar, orientar las políticas nacionales de lucha contra el racismo y discriminación. Y en los próximos, este año, se van a aprobar grandes cambios, grandes aportes para reforzar la política. Por ejemplo, el Plan Nacional Multisectorial contra el racismo y discriminación va a ser aprobado próximamente también y considerado obviamente por el Comité Nacional. La convocatoria, la Cumbre Nacional contra el Racismo y sus conclusiones van a ser también consideradas por esta instancia. Se está proyectando un fortalecimiento con nuevos contenidos a la Ley 45, entonces una modificación que se le va a hacer para enriquecerla. También, por supuesto, va a concluir con una revisión, aprobación de esta instancia tan representativa y bueno,
son estas decisiones que se toman en este nivel para poder seguir avanzando en aquellas actividades, acciones o instituciones donde necesitamos todavía profundizar este derecho a la igualdad y no discriminación, que los mismos miembros traen a la discusión para sugerir nuevas tareas a encaminar, ¿no? Entonces esas son algunas de las acciones que vamos encaminando. Ibar, ¿cada qué tiempo se reúnen las determinaciones que se emite, de las reuniones que se tiene, de qué manera se las aplica? Son 2 veces al año que se reúne mínimamente, generalmente son 1 por semestre al finalizar el semestre, en mayo seguramente o en junio se va a hacer la primera sesión ordinaria y seguramente la segunda se las va a hacer entre el mes de octubre y noviembre, dependiendo la urgencia de la agenda que se tenga. Las resoluciones que emite justamente el Comité Nacional las va a operar los miembros. Tienen responsabilidades, muchas decisiones corresponden a los gobiernos autónomos, a otros ministerios, y es la Secretaría Técnica del Comité, la Dirección Nacional, la Dirección General de Lucha contra el Racismo se constituye en Secretaría Técnica, es la que hace el seguimiento y la operación de cumplimiento. Entonces nos encargamos desde la dirección de remitir las resoluciones a todas las instituciones responsables, a pedirles cómo se está implementando, hacer el monitoreo de cumplimiento y finalmente en la próxima sesión hacemos un informe, ¿no? Un informe de cuánto se ha avanzado en la implementación de las resoluciones. Entonces nos encargamos de mover y hacer cumplir en todo el aparato estatal, pues, ¿no?, estas actividades o estas decisiones que el Comité Nacional aprueba en cada una de las sesiones. Hemos hablado en torno al golpe de Estado que ha sufrido el Estado plurinacional y en aquello se han cometido muchos delitos de racismo, discriminación, nuestros símbolos patrios. ¿En qué situación están aquellas denuncias, Ibar? Efectivamente, en esta crisis política social que se ha tenido 2019-2020, se ha visto, se ha dado a la luz nuevamente, y es más, hechos mucho más denigrantes y flagrantes que en los suscitados en la ciudad de Sucre el 2008, el 24 de mayo. Entonces tenemos hechos en Bolivia suscitados en Sencata, aquí en el Alto, en Guayani, en Sacaba, en Montero, y podemos hablar de muchos territorios, muchos lugares donde se han mostrado hechos que se han convertido en delitos, ¿no? Porque han generado hechos de discriminación flagrantes a las mujeres de Pollera, por ejemplo, ¿no?, donde han generado golpes, violencia y asesinatos directamente. Entonces, parte de ese proceso ha sido también el tema de quitar lo simbólico de lo plural, justamente, y en ese sentido un símbolo patrio que tenemos reconocido por nuestra Constitución, aprobada democráticamente, fruto de una asamblea constituyente, es el reconocimiento de la huipala, ¿no? La huipala como un símbolo que muestra justamente la pluralidad de las naciones, de las culturas que tenemos en Bolivia. Por efectivos policiales, por ejemplo, han sido retiradas de sus marbetes, cortados, han sido quemadas las huipalas, y eso ha generado una reacción espontánea de la propia población, ¿no? Entonces, desde ese sentido, todos esos hechos de discriminación cometidos por servidores públicos, por ejemplo, se han generado procesos disciplinarios, administrativos en la policía boliviana, para que aquellos malos servidores públicos que han cometido estas faltas disciplinarias y estos delitos sean sancionados también por sus propias instituciones a través de un debido proceso disciplinario en sus instituciones, y a la fecha hemos ido avanzando con avances muy importantes, ¿no? Se han generado 27 denuncias en el ámbito de los servidores públicos policiales, por ejemplo, y el año pasado, y 16 de ellos ya tienen resoluciones, y se ha demostrado justamente a través de pruebas fehacientes un debido proceso
que han cometido faltas disciplinarias y bueno, la ley 101 del régimen disciplinario de la policía les da sanciones. Esas son, por ejemplo, algunas de las acciones que se han ido encaminando desde la dirección, se ha ido operando para hacer cumplir lo que dice pues, nuestra Constitución, que está prohibido la discriminación en Bolivia y que si lo cometes está sujeto a ser sancionado. Entonces, simplemente la Dirección de Lucha contra el Racismo, el Viceministerio de Descolonización a través de su autoridad, el Ministerio de Cultura, se están haciendo cumplir la ley. Y la ley dice que en Bolivia es sancionable cuando se comete un hecho de discriminación. Esa es nuestra principal tarea que hemos encaminado y hemos realizado de estos hechos de discriminación y de quema de nuestras huipalas, símbolos patrios, ¿no? Para que la población o el ciudadano común tenga una orientación y sepa si sufre un hecho de racismo, de discriminación, de qué manera, de qué forma tiene que acudir hasta la Dirección de Lucha contra el Racismo. Primero debemos entender de que hay que un poco diferenciar, ¿no? Si se comete un hecho de discriminación y racismo en una institución pública, la denuncia se la tiene que presentar en la misma institución pública, porque existe una autoridad sumariante que va a llegar a un proceso. Pero es importante recordar a la población que nos pueden hacer llegar también la denuncia directamente a nosotros, o una copia de la denuncia que presentan ustedes, ¿no? Entonces, nos los entregan, nos los remiten al Ministerio de Culturas, haciéndonos conocer los hechos que se han cometido, y nosotros registramos en un sistema nacional que tenemos y hacemos el seguimiento, remitimos a la autoridad competente y vigilamos para que se siga el proceso y se concluya, ya sea con una sanción o ya sea con algún hecho de lo que establezca la propia normativa, pues, ¿no? Entonces, eso es importante en nuestra labor. La forma de contactarnos con nosotros es ya sea la forma clásica, formal, remitiéndonos una nota, pues, poniéndonos en conocimiento, pasándonos copias de las denuncias que hicieron, o también tenemos un acceso directo a través de la página web. Nuestra página web del Ministerio de Culturas está en funcionamiento y van a poder encontrar un link que dice presente su denuncia contra el racismo. Entonces, hágase un clic ahí y pueden llenar los datos correspondientes al nombre, la institución donde han sufrido discriminación, qué hecho se ha generado, una descripción, identificar en lo posible, preferentemente al servidor público, ¿no? El nombre, y básicamente con eso ya son datos suficientes para que nosotros podamos encaminar este proceso de seguimiento, ¿no? Entonces, esos son los mecanismos que hemos podido crear para poder apoyar en este ejercicio que estamos haciendo. Ahora, Ibar, la población por ahí se pregunta o dice, pero si bien está la ley, pero es muy flexible, tal vez no hay una sanción dura cuando una persona sufre un hecho de racismo, de discriminación. ¿Se está trabajando en una modificación de la ley 045? Sí, pero hay que aclarar algo, estimado René. La ley ya prevé sanciones claras, ¿no? Entonces, son 9 años de cárcel aquel que comete racismo. Está tipificado muy claramente el delito, racismo, discriminación, agresiones verbales en razón de discriminación. Entonces, creo que la tipificación del delito está muy bien hecha. Igual en el ámbito disciplinario. Si cometes un acto de discriminación leve, entonces tienes llamadas de atención, verbal, escrita, descuentos, o hasta te pueden destituir, como ha suscitado en el caso de los policías, digamos, ¿no? Que los policías que han generado hechos de discriminación, han quemado los símbolos patrios y han cometido un sinfín de agresiones, de incumplimiento de deberes justamente a su normativa, entonces han sido sancionables. El tema en Bolivia yo creo que está en la administración del proceso de justicia. Ese es un tema que no lo vamos a cambiar con la ley 45, que tiene que ver con un tema ya más estructural, más interno, de la propia fiscalía y del propio órgano judicial, jueces y fiscales, digamos, ¿no? Que administran justicia. Entonces, la ley 45 va a tratar de, en este proceso de modificación que estamos haciendo, incorporar elementos para que garanticen celeridad, para que garanticen gratuidad, para que garanticen investigaciones de oficio
de la policía, de la fiscalía y se sancione efectivamente, ¿no? Entonces vamos a generar un conjunto de mecanismos institucionales normativos para aquello que está prohibido por nuestra Constitución y está tipificado como delito por el Código Penal, se cumpla. Entonces vamos a fortalecer en esa perspectiva esas labores. Ibar, el tiempo es nuestro peor enemigo en televisión. La gestión pasada, ¿en qué porcentaje se ha tenido un informe de cierre de gestión? Y para este año, ¿qué proyecciones se tienen en torno a actividades desde la dirección? Ya el año pasado hemos tenido 2021, hemos reinstitucionalizado la dirección del Comité Nacional, hemos tenido ganancias muy importantes, hemos llegado a los 9 departamentos con talleres de sensibilización, hemos tenido el 24 de mayo una campaña nacional donde hemos movilizado a más de 10.000 servidores públicos en actos de prevención. Se han hecho estos procesos disciplinarios a la policía boliviana, hemos consolidado el funcionamiento del Comité Nacional, donde se han tomado decisiones muy importantes. Entonces hemos tenido un avance muy importante, ¿no? En términos operativos hemos cumplido pues, con más del 100% de nuestra programación, digamos, ¿no? Y también una importante ejecución financiera que tiene la dirección. Este año estamos apuntando a amplificar estas tareas. Entonces vamos a continuar con las tareas que hemos encaminado de sensibilización a través de talleres, eventos. Estamos justamente creando nuevos mecanismos de prevención a través de concursos nacionales de talento artístico con la temática de racismo y discriminación para jóvenes, concursos nacionales que vamos a sacar próximamente. Este programa es parte también de las actividades que tenemos en el ámbito de prevención, de reflexión justamente de la situación de discriminación y racismo. Tenemos proyectado la formulación y aprobación del plan quinquenal multisectorial de racismo y discriminación, la modificación a la ley 45 y la formulación de programas nacionales para intervenir y estar con presencia territorial en todo Bolivia. Entonces estamos generando proyectos sociales para poder aunar esfuerzos con todas las instituciones. Entonces hay grandes desafíos para esta gestión y van a estar seguramente a través del programa y de nuestras redes sociales, tanto del Ministerio de Culturas como del Viceministerio de Escolarización, conociendo justamente muchas de esas actividades, ¿no? Ahora, Ibar, para cerrar, el Estado, el país, tiene convenios internacionales. ¿De qué manera se han estado cumpliendo aquellos acuerdos, aquellos convenios internacionales en torno a derechos humanos? Sí, tenemos varios pactos internacionales, convenios internacionales, el Pacto de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles Políticos, Derechos Económicos Sociales. Todos ellos prevén el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Tenemos convenios específicos contra la discriminación racial a nivel mundial. Tenemos el programa de Durban con sus actividades, tenemos el Decenio Internacional de los Afrodescendientes y Bolivia, en ese sentido, ha ido ratificando varios pactos, convenios y acuerdos internacionales y compromisos y estamos mostrando con mucha información lo que se ha avanzado. Los últimos 10 años, los últimos 15 años, en particular los 10 desde la ley, se ha avanzado bastante. Una pausa, una página muy oscura para Bolivia en 2019, parte de 2019 y el 2020 con el gobierno inconstitucional, donde se ha parado, se ha ocultado, digamos, y no se ha hecho nada en este ámbito, pero ya en 2021 hemos retomado toda la política nacional y de esa manera se van reflejando en los reportes y los informes que presentamos como Estado, ¿no? A Naciones Unidas, a la Comunidad Andina de Naciones y a otros organismos internacionales de cómo estamos avanzando en el cumplimiento de estas obligaciones que tenemos en estas materias. Entonces, esta dirección es la que hace los reportes internacionales, que los canaliza a través del Ministerio de Justicia o de Cancillería, según correspondan, para que sean representados a nivel internacional. En el mes de abril, justamente, vamos a presentar un reporte de la Convención de Discriminación Racial, entonces ahí vamos a poder mostrar todo aquello que hemos avanzado en Bolivia. Muchas gracias, Ibar, por venir al programa. Tenemos el compromiso de poder seguir informando a la población, concientizando sobre lo que se está haciendo en la lucha contra el racismo y toda forma de discriminación. Muchas gracias. Gracias a ti, estimado René. Simplemente despedirme indicando de que es un programa muy importante reflexionar que en Bolivia todavía existe discriminación, tenemos que aceptar aquello
y sobre eso tenemos que generar propuestas políticas, todos tenemos que participar en esto, no solamente se trata de la dirección, el gobierno nacional, sino todo el aparato estatal, pero también la sociedad, las familias tienen que contribuir, ¿no? Y fortalecer la lucha contra la discriminación a través de revalorizar y fortalecer nuestra propia identidad. Si nosotros fortalecemos nuestra identidad, que pertenecemos a naciones y pueblos indígenas, esa pluralidad, vamos a saber sobrellevar mucho más, justamente avanzar mucho más en esta perspectiva que tenemos como riqueza cultural de Bolivia. Muchas gracias. De esta manera, amigos televidentes, hemos compartido una vez más nuestra programación. El racismo y la discriminación no es un cuento. Nos volvemos a reencontrar en una próxima oportunidad. Muchas gracias